sí se requiere, por ejemplo, ver los gastos que se hacen en alquiler de viviendas o alquiler de sedes para este tipo de funcionarios. Por eso yo, señor presidente, señor ministro, vuelvo a insistir, concentremos y que el músculo esté en la gente que lo necesita. Los que necesitan en estos momentos son los niños que por la ineficiencia del Ministerio de Economía están paralizados. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa María Bartra. Gracias, presidenta. Presidenta, yo saludo medidas como el decreto de urgencia 005-2018. Saludo que se enfoque medidas de austeridad, que se identifiquen gastos no críticos y que esto esté orientado a el fin de optimizar nuestros recursos. Pero hay un punto, presidenta, en la cual es absolutamente necesario que el MEF tenga posición, los megaproyectos, porque podemos ahorrar 1.000 millones acá, pero ¿de qué sirve un ahorro de 1.000 millones acá si tenemos 7.300 millones de dólares en proyectos como el gasoducto peruano del sur, que en términos ya de eficiencia y de dinero en específico significan nada frente a lo que podemos ajustar en cada ministerio? Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Cuándo vamos a tener nosotros la definición del Estado con respecto a este megaproyecto? ¿Qué hay con Talara? ¿Qué hay con otros proyectos? ¿Cómo se está trabajando con los panamericanos? ¿Cómo se está trabajando para tener eficiencia realmente en el gasto con los temas de la reconstrucción? Ahí hay miles de millones, ministro, por su intermedio, señora presidenta, y necesitamos que el Estado tenga clara cuál va a ser su posición. ¿Cómo vamos a trabajar en el tema de los arbitrajes? Los arbitrajes le han costado muchísimo dinero al Estado peruano y todos los perdemos. ¿Cómo es posible que en todos los arbitrajes el Estado peruano pierda? Pienso que podríamos optimizar muchísimo el gasto si es que tuviésemos una política clara con respecto a la posición del Estado. Esperamos pronto escuchar cuál es el análisis y la posición final que van a tener, porque si hablamos de austeridad, hablamos de eficiencia del gasto público, hablamos de impulso económico, no hablar con claridad cómo va a estar enfocado esta eficiencia y este impulso económico a través de los proyectos que le cuestan miles de millones, solamente el gasoducto sur peruano, estamos hablando de más de 20.000 millones de soles en un solo proyecto, que hasta ahora aparentemente le va a seguir costando más al Estado peruano. Entonces esperamos definiciones que realmente tengan un impacto importante en la economía peruana. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mario, sin antes darle la bienvenida al congresista Carlos Domínguez, y también nos acompaña hace bastante tiempo la congresista Cecilia Chacón. Muchas gracias, congresista. Quiero hacer un pequeño análisis de la exposición de motivos, de los considerandos de este decreto de urgencia, presidenta. Y en el segundo, considerando, señala, ¿no?, que a la fecha se ha producido un deterioro de las finanzas públicas, el cual se explica básicamente por la caída de los ingresos fiscales y el continuo crecimiento del gasto público, gasto corriente. No le he escuchado al señor ministro y me gustaría en todo caso que precise cuáles son los planes o los proyectos o los programas que tienen para incrementar la recaudación tributaria, que es básico, ¿no? Tenemos entendido que el año 2017 se ha caído en 1.3, la caída más fuerte ha sido en el año 2015, después en el año 2016 hubo una caída más o menos de 4.4%, pero quisiéramos saber cuáles son esos proyectos o qué es lo que ha pensado para mejorar esta recaudación, porque no podemos seguir estando en caída, tenemos que recuperar la recaudación, llegar a unos niveles de 17, 18%, no soy un experto de economista, pero yo estimo que debemos llegar por lo menos a un 20 o 25%, y con eso cubrir una serie de brechas fiscales para poder dedicarlas a inversión pública. Otro tema, presidenta, es de que a mí me preocupa, y creo que lo ha expresado también la congresista Marisol Espinosa, en el sentido de que este ahorro que se va a hacer de aproximadamente 969 millones de soles van a ser transferidos a un fondo de contingencia. Y el fondo de reserva de contingencia, de acuerdo al artículo 44 de la ley 28.411, señora presidenta, es un crédito presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas
que se está destinado a financiar gastos que por su naturaleza no están previstos en los pliegos presupuestales. O sea, no sé cuáles son, no sé si se ha identificado los riesgos de contingencia en el país o cuáles son las probables contingencias que se van a sufrir para destinar este fondo de reserva para esos fines, ¿no? Ahora, si estamos diciendo que van a ir a la reserva de contingencia del MEF, entonces, ¿cómo estamos hablando en este momento que van a ser dedicados a inversión pública? Si no sabemos, si no se ha identificado cuáles son esos riesgos o cuáles son esas contingencias que tiene el país en el año 2018. Por esas situaciones, a mí me gustaría en todo caso que el ministro precise cuáles son las medidas para incrementar la recaudación fiscal, si se han identificado los gastos para la contingencia y cuáles son las propuestas o los planes que tiene el MEF para promover, yo lo dije en el pleno cuando vinieron a pedir voto de confianza, señor ministro, cuáles son los plenos o cuáles son los proyectos que tiene el gobierno para promover la inversión privada en darle valor agregado a diversas materias primas que tiene el país. Por ejemplo, nosotros vemos cómo se exportan el mineral en concentrado, de Las Bambas, de Antamina, de Antapacay en Cusco, de Cuajone, en Toquepala que había una ampliación. Antes todo se fundía en la fundición de cobre, ahora hay un gran porcentaje que se da en concentrado porque la fundición ya no se da abastos. De repente empieza Tía María y otros proyectos más. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir que se sigan llevando el mineral solamente en concentrado y no darle valor agregado acá en el país? ¿Cuál es la política que ustedes están diseñando para promover la inversión en este rubro? O sea, no solamente en fundición ni refinamiento, sino además cómo convertir los minerales en productos que tengan mayor valor agregado, que definitivamente le van a dar un mayor ingreso al Estado y además generar el problema del empleo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo al señor ministro de Economía, a las personas que lo acompañan, a los colegas, a las personas presentes. Con relación a este decreto de urgencia 005-2018, efectivamente lo que busca es reducir el gasto corriente y en eso no podemos estar en desacuerdo. El tema viene también cómo reducir el gasto fiscal y en eso yo quisiera referirme a lo que sucede en la región Ucayali, que justamente el señor ministro de Economía ha estado con nosotros el día viernes en Pucallpa. Y referirme a lo siguiente, hoy lo que tenemos en la región Ucayali, que afortunadamente el día viernes se ha hecho público, una asignación de 250 millones para una serie de proyectos, lo cual tenemos que aplaudir. Por otro lado, esta es una región que si la comparamos inclusive con las otras regiones amazónicas, es una región postergada en el presupuesto. Y no de ahora, viene ya de un tiempo atrás. Y eso se refleja en la asignación en el presupuesto inicial de apertura de 1% del presupuesto general de la República. Entonces, si se analiza, el presupuesto inicial de apertura, se ve que el gobierno nacional tiene como inversiones, ahora han aumentado 839 millones, 541 millones para el gobierno regional, 239 millones para los gobiernos locales y suman 1.620 millones, en un presupuesto de 157.158 millones, 747.651. Entonces, me quiero referir a lo siguiente. Entonces, cuando uno toca la puerta en el MEF, no de ahora, sino ya de la gestión anterior, ¿qué nos dicen? Mira, ¿sabes qué cosa? Para poderte levantar, vamos a decir, la asignación presupuestal, tienes que renunciar a tus exoneraciones tributarias. Y entonces, claro, suena lógico lo que se dice por parte de las personas que están acá en Lima con cuello y corbata. Pero en la región Ucayali hace mucho tiempo
que renunció al reintegro tributario. Entonces, ¿qué es lo que tiene básicamente ahora? IGB y impuesto selectivo al consumo, nada más. Si yo mañana vengo como gobierno y levanto el IGB en Ucayali, ¿con qué problema me voy a enfrentar? Que voy a tener, definitivamente ese mismo día, aumentará 18% los gastos, los cobros de electricidad. Y 18% aumentará los gastos, los cobros de agua potable. Con eso sería pues el fósforo que se están esperando los grupos radicalizados ahí para encender la pradera en una región que solamente en el año 2016 estuvo casi 15 días en huelga general. Y entonces es un tema que hay que analizarlo con muchísimo cuidado. Si alguien por ahí dice, mira, vamos a levantar el impuesto selectivo al consumo, muy bien, entonces usted con eso va a aumentar un sol en los precios de combustible en la región Ucayali. Y eso y es así. Entonces, ¿qué le van a decir a un motocarrista que yo los invito a ver en las mañanas en Pucallpa, cuando por ejemplo se acercan a una estación de servicio y uno está esperando para echar gasolina y ellos llegan 3 soles de gasolina? Esa persona le sirve a usted un sol y entonces genera pues un tremendo problema. Entonces, yo llamo a la reflexión en esto y creo que hay que actuar con bastante prudencia en estos temas. Hay que analizarlos bien, hay que ver la conducta de Petroperú. Petroperú tiene una pésima conducta en la región Ucayali. Y eso es bien importante. Porque ¿qué hace Petroperú? Y lo digo muy rápidamente. Petroperú tiene una refinería en Pucallpa. Esa refinería abastece el 40% de los consumos de combustible en esa región. Sin embargo, hoy está parada esa refinería. ¿Qué hizo Petroperú? La alquiló, la refinería, a una empresa que estaba en malas condiciones económicas, a Maple Gas. Y entonces se venció en el año 2014 este alquiler, que ya lo tenía de años atrás, y se lo volvió a renovar. ¿Y qué sucedió a continuación? La empresa Cepsa, española, en Huánuco, muy cerca a Pucallpa, encontró petróleo a buena hora, petróleo ligero. Y entonces, pero ya Petroperú tiene alquilada su refinería. ¿Qué hace Petroperú? Petroperú le compra toda la producción, o casi toda la producción, en este caso a Cepsa, y se lleva todo ese petróleo crudo pasando por su refinería, por las narices de todo el mundo, y se la lleva en barcazas a Iquitos, que le conviene operativamente combinarla con petróleo pesado de allá, y luego ese petróleo crudo que ha llevado lo vuelve a traer en barcazas hasta Pucallpa. ¿Y qué hace Petroperú? Le cobra a la población, porque eso está en el precio de lista, que pone el precio inicial de lista en Pucallpa, el transporte. Entonces, claro, si yo fuera realmente extremadamente, como debe ser en una empresa del Estado, extremadamente ética, entonces yo diría, oye, ¿sabes qué cosa? Por lo menos el 40% de mi refinería, que estoy cobrando yo por ella, mira, por lo menos hay que reducir el precio, ¿no? En un 40%, digo, un 40% del total que vendo. Alguna fórmula tiene que haber, pero no, Petroperú no quiere. Entonces, si yo quiero levantar el impuesto selectivo al consumo, el primero que tiene que ponerse las cosas en su sitio es Petroperú. Entonces, y él colaborar con el gobierno, si es que el gobierno quiere entrar en eso, pero no afectar el bolsillo de la gente. Así que hay fórmulas, por eso digo que hay que actuar con prudencia, hay fórmulas, pero Petroperú no puede estar haciendo lo que hace y dice, no, ahora este es un problema entre dos empresas, yo no tengo nada que ver, ahora yo me llevo todo el petróleo, hago todo este movimiento y hoy día está paralizada la empresa Maple
porque el precio que le vende, ya un lío entre empresas, que le vende el petróleo crudo a Petroperú, no se lo vende al mismo precio a la otra empresa. Después el Estado, Petroperú compra con IGB, vende sin IGB y se le reintegra el IGB. Y en la otra empresa, que tiene la refinería, compra con IGB el petróleo crudo, vende sin IGB y no se le reintegra, pero a Petroperú sí. Entonces, yo lo que llamo a reflexión es esas cosas. O sea, ¿hay soluciones que se pueden llegar? Sí hay soluciones, pero hay gente que también tiene que poner las barbas en remojo, como en este caso, esa compañía, Petroperú. Gracias. Gracias, congresista. Le vamos a pedir, por favor, que puedan ser más precisos en cuanto a las preguntas que van a formular y las observaciones al señor ministro. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Saludar a nuestro ministro de Economía, David Tuesta. De verdad que este nuevo Congreso de la República es un Congreso cooperante y lo ha demostrado desde que hemos asumido este importante cargo los congresistas de la República. Y creo que esto es una vez más en esta comisión y también en la comisión anterior que tuve el gusto de estar compartiendo con mi colega Cecilia Chacón. Siempre hemos atendido a los ministros y creo que hoy no es la excepción. Señora presidenta, yo solamente referirme sobre este importante decreto supremo que si bien cierto decreto de urgencia, busca establecer medidas de eficiencia de gasto. Sí, queremos eficiencia de gasto, pero sin corrupción. En ese camino creo que tenemos y estamos comprometidos todas las autoridades, especialmente funcionarios. Yo felicito y saludo la medida que ha tomado el presidente Vizcarra referente a la austeridad estatal, porque sí, necesitamos austeridad en cosas que realmente no sirven y que la población cuestiona que se realice gasto, porque eso se llama despilfarro. Consultorías, prensa estatal, innecesaria. Esas cosas tenemos que de verdad felicitar. Pero también seguimos insistiendo, señor ministro, a través de la presidencia, hay que limpiar la casa. La corrupción todavía sigue en casa. El MEF, lamentablemente, siempre ha pasado en cada legislatura desapercibido, porque lamentablemente siempre acudía a favores de terceros. Nosotros ya estamos cansados de eso. Nosotros no queremos ser tontos útiles. Nosotros queremos soluciones a nuestras regiones. Nosotros queremos un trabajo coordinado, en consenso, con transparencia. No es posible que estén siempre divorciados los sectores, que son los ministerios, y el MEF. Porque cuando nosotros vamos a los sectores, al MEF, a cualquier ministerio, no, tienen que ir al MEF para que realmente vea si es que les pueden otorgar el presupuesto. Si vamos al MEF, no tienen que ir a los sectores. Esas cosas no puede seguir. Tiene que haber un trabajo coordinado. Porque la población, los alcaldes que vienen a buscarnos, las autoridades, merecen respeto. Bajo esta premisa de necesidad y austeridad, yo sí voy a invocar al ministro que la austeridad no significa dejar temas importantes, como el tema de la salud, la educación, el desarrollo de las carreteras. Eso no debe parar. Y una de las cosas que yo quiero pedir para mi región de Ancash es que tenemos ya un presupuesto, un proyecto de proinversión que es la clínica del Hospital de Alta Complejidad de Salud. Un tema que viene ya de varios años, un tema que se encuentra en FONAFE y que seguimos esperando respuesta de FONAFE. Estamos esperando su flujo de caja. En ese sentido, ese tipo de proyectos que va a beneficiar la salud de la región de Ancash no puede parar, señor ministro, a través de la presidencia. También existe un cronograma y lamentablemente no se está respetando el cronograma. Del mismo modo también tenemos en el sector del Ministerio de Salud, tenemos un hospital a Caleta, donde se está avanzando con las gestiones, existe ya un terreno viable que estamos coordinando con el IPD, porque no le va a costar nada al gobierno regional. Caso contrario, anteriormente estaba en duda este tema, pero es un tema que viene peleado durante muchos años, de la época de César Álvarez, Waldo Ríos, y nunca se ha logrado nada. Eso, ministro, por favor, esos dos temas en salud es importante para mi región. Queremos que continúen y que se concluya y la población quede contenta con las gestiones que podemos realizar todos. Otro de los temas que he tenido el gusto de tener reunión con el ministro de Transportes el día de ayer es que necesitamos avanzar en proyectos en concesión que son muy importantes. Tenemos el aeropuerto de Chimbote, que ya tenemos presupuesto determinado en la última ley de presupuesto que hemos aprobado, está en el grupo 3. Necesita avanzarse con las concesiones. Entonces, nos preocupa al saber de que va a haber austeridad, que de repente no se va a poder realizar estas importantes obras que se requieren para nuestra región. Del mismo modo, el puerto de Chimbote.
ya existe iniciativa privada, esas cosas van a dinamizar la economía. Necesitamos, señor ministro, que si bien es cierto hay austeridad, pero estas cosas necesitan avanzar y necesitan seguir su ruta. Tenemos importantes carreteras como la interoceánica. Uno de los mensajes que dio el presidente Vizcarra cuando fue ministro es que necesitamos llegar a las vías nacionales a un 100%. Estamos todavía a un 70%. Y existen dos vías principales en nuestra región de Ancash, que es la interoceánica, que va a unir regiones como Cayali, Huánuco, San Martín y Ancash, donde se va a poder dinamizar y transitar y llevar de verdad la economía que requieren estas regiones. Tenemos también la carretera de Sigua, de los Conchucos, que es una vía nacional y que viene siendo esperado y postergado por muchos años, señor ministro. Yo más que nada, señor ministro, quiero que sepa, mi región sigue siendo golpeada por corrupción. De verdad, apóyeme a combatir esa corrupción. Y apoyar significa en analizar si requieren o no presupuesto, pero un presupuesto digno, porque no se trata que un gobierno regional venga y solicite quiero más presupuesto y si no puede generar, no pueden ellos gastar su presupuesto otorgado ni superar la valla del 40%, ¿cómo puede pedir más? Y de manera personal les digo, así ellos, porque hay un acuerdo del Consejo Regional de Ancash declarándome persona no grata por el hecho de haber solicitado que no le den presupuesto. Yo no me siento aludido, seré persona no grata para los corruptos, pero yo quiero de verdad que el dinero que llegue a mi región de Ancash sea realmente utilizado para el desarrollo de mi región. Si cumple la valla, ministro, que se le dé presupuesto, pero con honestidad y transparencia, es lo que nosotros queremos. Para combatir la corrupción debemos estar juntos, tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guía Pianto. Gracias, presidenta, y un saludo al ministro. Yo quiero ser muy puntual, ministro. La preocupación es que el decreto de urgencia, creo que todos estamos de acuerdo. Lo importante es como hablar la pobreza en un hotel de 5 estrellas. Si esto no conlleva a tener que aterrizar en una situación que los grandes beneficiados sean nuestros pueblos más olvidados, como por ejemplo en la región Junín. La región Junín es la región más corrupta del país, pero gobierno regional les piden presupuesto y presupuesto. Yo lo que pediría, ministro, por medio de la presidenta, es que estos presupuestos vayan a las provincias, a los distritos, a los sitios que se utiliza y se necesita de estos presupuestos, porque no podemos nosotros generar y estar inmersos en un presupuesto de gobiernos regionales que no han llevado a cabo el desarrollo de nuestros pueblos. En ese sentido sería mi primera preocupación. El otro, yo creo que sería importante también impulsar un paquete de medidas paralelo a esto, porque el pueblo ya no puede esperar. El pueblo, si bien es cierto, es un gesto de este gobierno, de este nuevo gobierno, como quieran llamarlo, de poder decir que no vamos a gastar en cosas superfluas, pero tenemos que dar y brindar un paquete en el cual tengamos que impactar, porque el pueblo está a poco de salir a las calles. En ese sentido, yo pediría, ministro, que seamos concretos y la preocupación que tengo es cuánto de este gobierno, de que están todavía en el Ministerio de Economía, van a respaldar su gestión. ¿Cuánto de usted va a responder por todos ellos? Porque usted está a la cabeza, pero ¿cuánto de todo este equipo ministerial van a poner el hombro por usted? En ese sentido, yo quisiera, a nombre del Congreso de la República, que le demos las facilidades y sobre todo de poder cambiar todo este aspecto económico de tantos años en la que estamos postrados hasta ahora. Eso sería todo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidenta. Saludando al ministro y a quienes lo acompañan. El decreto de urgencia es claro, o al menos el título lo es, dice, establece medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico. Sin embargo, señora presidenta, vemos que primero saludamos el hecho de que se quieran dejar de lado gastos absurdos, ¿no? Como hemos venido nosotros diciendo desde hace mucho tiempo. Pero cuando hablan de la reducción a autorización de gastos corrientes en 69 OPs, Fórmula Universal, se estima un ajuste mínimo de 518 millones. Si nosotros leemos la cifra, claro, es un montón, 518 millones. Pero para lo que se maneja en el presupuesto nacional, señora presidenta, es casi nada. Y solamente para ponerlo en contexto, no nos olvidemos que el ministro Saavedra pidió a la Comisión de Presupuesto
cuando yo tuve el honor de presidirla, solo él, 800 millones para publicidad y consultoría. Solo él. Entonces, si es que un ministro, que además para muchos era sagrado y el mejor, pedía 800 millones para publicidad y consultorías, 518 millones, señora presidenta, la verdad, no es nada. No viene algo así como para hacer un engañamuchachos. Estamos ahorrando 518 millones. ¿Qué hacemos con 518 millones, señora presidenta? ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas postas, cuántas carreteras, cuántos caminos, cuántas obras podemos hacer con 518 millones, señora presidenta? Yo creo que hay que ser más concretos. Hay que decirle realmente a la población qué es lo que se está haciendo. Pero además, en las partidas de austeridad, ¿no?, de estas 69 OPS, no está consultorías. O sea, van a haber ajustes en eventos y celebraciones, que obviamente es correcto, que no significa que no puedan haber eventos tampoco, porque a veces hacemos ahorros que en vez de ser algo positivo terminan en algo negativo. Comisiones de servicios, libros, diarios y revistas, talleres, promoción e imagen institucional, seminarios, talleres, promoción e imagen institucional, publicidad, difusión. Pero no están consultorías, señora presidenta, que como sabemos es uno de los rubros donde más se gasta, sobre todo que en muchos gobiernos, señora presidenta, y no quiero pensar que en este va a ser igual, se pagan favores políticos o favores de publicidad para que ensalcen a algún ministro o algún funcionario. Entonces, quisiera saber, señora presidenta, por qué no está el rubro de consultorías. Y quisiera saber, que me diga más o menos, acá están los expertos, ¿cuántas escuelas pueden hacer con 518 millones? Para que la población tenga claro qué es lo que significa, porque el monto suena muchísimo, pero en realidad, señora presidenta, no lo es para tanto anuncio. Por otro lado, señora presidenta, el 20% será utilizado para inversión, ejecución de obras, capital, en fin, lo que se determine. Pero si es que lo queremos es un impulso económico, ¿qué hacemos con un 80% en el fondo de contingencia? Entonces el título está mal, ¿no? Yo no le pondría impulso económico, yo le pondría ahorro, ahorro, ahorro para ver qué pasa mañana. O estamos muy preocupados con el déficit y por lo tanto estamos guardando pan para mayo. Que puede ser, señora presidenta, que puede ser una política positiva y necesaria, sí. Pero una vez más, entonces no pongamos impulso económico, porque ¿qué impulso económico vamos a tener con un 20% de lo que vamos a ahorrar? ¿No? Ahí, señora presidenta, creo que más bien, si bien es cierto, el fondo de contingencia ha sido utilizado en el último año por diferentes temas y quieran de alguna manera volver a poner ese fondo con un presupuesto más grande, es entendible. Pero creo que el 80% de lo que se está ahorrando, cuando supuestamente la urgencia en estos momentos es mover la economía, no tiene mucho sentido. Pero además, señora presidenta, no nos olvidemos que el fondo de contingencia lo maneja el MEF. Entonces, en otras palabras, estamos quitándole presupuesto a todos los ministerios para que regrese a manos del MEF. Al señor ministro, que recién hoy tengo el honor de conocerlo, le deseo la mejor de las suertes, pero no necesariamente, señora presidenta, el MEF tiene que tener en sus manos todos los recursos, porque además sabemos, y espero que no sea así en la gestión del nuevo ministro, pero sabemos que el MEF, más allá de sus aciertos, que por supuesto todos los ministros lo puedan haber tenido, es el más, ¿cómo se podría decir?, burócrata de todos. O sea, para sacarle un sol al MEF, señora ministra, es realmente una complicación. Tengo 12 años en el Parlamento
los cuales he tenido la suerte de ser miembro de esta comisión la mayor parte de esos años, y créame, señora ministra, que es casi como sacarle agua a una piedra. Entonces, perdón, señor ministro, señora ministra, a través de la señora presidenta, a través de la mesa, el señor ministro. Entonces, vamos a quitarle plata a los ministerios para que después los ministerios tengan que volver a tratar de pedirle al MEF que le dé los presupuestos, y eso viene a ser un círculo vicioso que lo único que hace muchas veces, señora presidenta, es que las obras queden inconclusas, que no se aceleren, etcétera, etcétera. Yo creo que todas esas cosas debemos de tomar en cuenta. Insisto, creo que es una buena señal. Y en política muchas veces las actitudes y las formas son igual o más importantes que el fondo, por lo que creo que esto es bueno y saludable. Pero tampoco, señora presidenta, pongamos las expectativas tan altas, porque lamentablemente las caídas, como sabemos y como hemos visto, señor ministro, son muy dolorosas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, Presidenta, saludar al señor Ministro de Economía y Finanzas. Tenemos coincidencias con lo expuesto por la congresista Cecilia Chacón. Pareciera que hemos tenido la misma lectura, y qué bueno, ¿no?, que haya una misma lectura. El decreto de urgencia, como el propio título lo precisa, medidas de eficiencia, que está bien, nosotros saludamos que se empiece a ahorrar en el aparato estatal, pero ¿qué sentido tiene ahorrar si nosotros vamos a concentrar todo ese dinero en el Ministerio de Economía y Finanzas? Y sabemos las dificultades que tienen los sectores, como bien lo habló el congresista Carlos Domínguez, respecto a esa desarticulación que existe. Pareciera que existe un extremado celo respecto a dinamizar la economía. Este impulso económico con un 20% simplemente será poco o nada. Entonces sería bueno de que se pueda analizar que